Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de Descúbrete Feliz a través del Instagram de MBC Noticias. Soy Clementina Rodríguez, soy coach de salud integral y soy conductora del programa Descúbrete Feliz que se transmite los sábados de 4 a 5 de la tarde en el 102.5 de MBS. Y por eso es que tengo la oportunidad de estar hoy con ustedes. Me dedico a promover temas de bienestar y acercar a las personas información a través de especialistas para que puedan estar informados en temas de salud y bienestar. Mis invitados del día de hoy son el doctor Juan Carlos García Beristain y el doctor Eduardo Barragán. Vamos a iniciar esta transmisión solamente con el doctor Juan Carlos García Beristain porque el doctor Barragán está en consulta, pero en unos minutitos más se unirá a nosotros a esta transmisión. Ambos son neuropediatras, creadores de cerebros en desarrollo. Ellos también pues crean mucho contenido para acercar a las personas. Hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un tema que causa muchas dudas en los papás. Bienvenido, doctor Juan Carlos Beristain. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás, gusto. Clemen? Muy buenas tardes. Salud, Como siempre, salud. bien contento de poder saludarte. Siempre es un placer poder estar en tu programa y platicar con tu público. Muchas gracias. Y hoy a través de esta plataforma digital, porque lo hemos hecho en la radio, lo hemos hecho a través de mis redes sociales, pero en esta ocasión lo estamos haciendo en estas redes de MBS Noticias, donde buscamos justo eso, acercarles esta información que puede ser de interés, porque hay muchos niños que sufren de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro, Clemen, de hecho es de las principales, probablemente de las principales causas de consulta en nuestro consultorio de neuropediatría, que son los problemas precisamente de los niños para poner atención en la escuela y todo lo que esto conlleva, ¿no? El no poner atención, el bajo rendimiento en la escuela, de repente si tienen los fenómenos de hiperactividad, que le cuesta mucho trabajo quedarse sentado, que se para constantemente en el salón, que se sale del salón, eso lo puede estar metiendo en diferentes complicaciones, diferentes problemas que a final de cuentas puede perjudicar nuevamente en su calidad de vida y en el rendimiento, no solamente en la escuela, Clemen, porque esto también pasa para la casa y para todos los ambientes donde el niño pueda encontrarse desarrollándose. Y luego, bueno, pues que no solamente es una situación exclusiva de niños, que eso pensábamos anteriormente, que era solo de los niños y que solamente los niños padecían trastorno por déficit de atención. Hoy sabemos que también es una condición en el adulto. Entonces, estos fenómenos de hiperactividad podrían iniciar antes de los 12 años y mantenerse a lo largo de la vida y de repente volvernos adultos pues inatentos o con rasgos de hiperactividad que se van transformando a lo largo del tiempo y a lo mejor se vuelven algunos fenómenos un poquito más en el contexto de patrones adictivos, que no necesariamente tiene que ver con el uso y abuso de sustancias, que eso de alguna manera es frecuente, sino a veces, bueno, pues podemos convertirnos en un poco adictos a los fracasos emocionales, a la falta de empleo, ¿no? A no conseguir, a no triunfar, nos volvemos a veces hasta adictos al fracaso, fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, ¿Cómo esta falta de atención nos puede llevar a estas adicciones? nos puede llevar a esas adicciones y fíjate que más allá de eso, pues a no terminar nuestros proyectos, a dejarlos a la mitad, ¿no? ¿Cuántas personas de repente no conocemos que tienen un montón de proyectos siempre, ¿no? Siempre están metidos en diferentes cosas, pero cuando te das cuenta no termina ninguna o ninguno termina de concretarse y de repente ya te das cuenta, ¿no? Rascándole un poquito a la parte de los antecedentes y de qué ocurre, que desde pequeño, ¿no? Pasaba esto, era un niño inatento, no terminaba las tareas, no cumplía con las mismas, era muy distraído y además le sumamos un poquito los fenómenos de hiperactividad, Clemen. En el contexto de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, existen diferentes formas de presentar los fenómenos dentro de este trastorno. Puede ser que tengas el fenómeno donde el niño sea realmente inatento nada más, muy inatento, no termina las tareas, no pone atención, se le olvidan las cosas, pierde los útiles, etcétera, etcétera. Puede ser que tengas el fenómeno impulsivo hiperactivo, que son esos niños que interrumpen mucho a la gente cuando hablan, se meten en conversaciones ajenas, además parece que tiene una pilita, ¿no? Y que no lo puedes apagar, está muy inquieto todo el tiempo buscando qué hacer. O bien, una tercera presentación que tiene un poquito de todo. Tiene la parte inatenta, tiene la parte impulsiva y tiene la parte hiperactiva. Entonces, ese se llama combinado.
Entonces, aunque se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues puede no tener la hiperactividad como tal y solamente ser distraído, puede tener mucho más carga de hiperactividad y de impulsividad, o puede tener un poquito de todo, que sería el fenómeno combinado. Wow, muy, muy interesante porque, bueno, me hiciste hasta reflexionar que seguro yo tenía muchos de esos y me he traído a esta edad adulta también. Estamos hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahorita está con nosotros el doctor Juan Carlos García Beristain, neuropediatra. En unos minutos más se unirá a nosotros el doctor Eduardo Barragán, está en consulta, Acá está también es llegando, mira, neuropediatra. ya lo vi, ya viene corriendo aquí en el ¡Ah! fenómeno, ya nos vamos a poner el Ya, cubre. perdón. Acá estamos. Buenas tardes, doctor Eduardo Barragán. Ambos son neuropediatras, son creadores de Cerebros en Desarrollo y estamos hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para quienes se están uniendo, tengan preguntas, aprovechen a estos dos maravillosos neuropediatras que además son súper accesibles para responder todas las dudas que tenemos, que nos causa esto, que justo te decía, yo me identifico perfecto en algunas cosas que comentaste que pueden ser signos de trastorno por déficit de atención y decíamos que no solo en los niños, sino te los puedes traer a la edad adulta. Bueno, eso es muy importante porque, fíjate, Clemen, que bueno, un placer y un gusto estar con ustedes, perdón. Igualmente, gracias. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar esto hace 20, un poquito más de 20 años, Ayer. decían que el trastorno por déficit de atención se acababa en la adolescencia. Y hoy sabemos muy bien que hasta el 70% mantienen los síntomas hasta la etapa del adulto. Entonces es súper importante porque si tienes un chavo que tiene TDA y quieres que su mamá, por ejemplo, lo ayude a organizar, a planear, a herramientas de atención, pero ella también tiene TDA, pues se vuelve muy complicado porque la mamá a veces te dice, doctor, es que yo tampoco puedo, ¿no? Entonces, es bien interesante, hicimos un estudio, Juan Carlos y yo, donde logramos determinar que hay un gran grado de heredabilidad en esto. Y que a veces es bien importante también tratar a los padres. Claro, podría ser esto porque cuando también los escuchaba estos pues indicadores de que del déficit, del trastorno por déficit de atención, que muchos también tienen que ver con hábitos de pues saber concentrarte y que los papás al no tener esos hábitos pues no se los enseñan tampoco a los niños o forzosamente tienen que ser tratados a través de algún psicólogo o de medicamento. ¿Cómo se trata el trastorno por déficit de atención? Bueno, hay diferentes maneras de hacer una intervención con los niños. Depende de los casos siempre. No todos los niños con trastorno por déficit de atención toman los mismos medicamentos o reciben el mismo tipo de intervención en terapias. Depende mucho del caso. Cada caso es diferente y cada caso requiere una evaluación. La realidad es que si un niño está diagnosticado con déficit de atención, tiene que tener una intervención, ya sea farmacológica o no farmacológica. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de, como comentaba el doctor, del 70%, eso se nos queda muy grabado siempre, de que estos fenómenos perduren a lo largo de la vida. Entonces, la intervención siempre es importante. Y por lo regular, los fenómenos de déficit de atención con hiperactividad se presentan antes de los 12 años de edad, ¿sí? A veces te das cuenta más tarde, ¿no? O a veces hasta la edad adulta, porque a veces sí ocurre esto. Ya en la universidad también tenemos algunos jóvenes que acuden ellos mismos, ¿no? A la parte se hacen un autodiagnóstico y dicen, me cuesta mucho trabajo hacer las cosas, sí me distraigo fácilmente, no termino con lo que te decía, no cumplo con mis tareas, no las termino, etcétera, etcétera. Y ellos solos vienen, ¿no? A hacerse su evaluación y a que platiquemos con ellos. Entonces, hay intervenciones no farmacológicas que tienen que ver con muchas estrategias, que nos apoyamos mucho en la parte de psicología, neuropsicología y varios terapeutas para esto. Y la parte farmacológica, Clemen, que también es una situación muy efectiva. Y dentro de los fármacos hay diferentes medicamentos que podemos utilizar. Anteriormente, muy estigmatizados. La realidad es que por falta de información, eso es importante, gran parte de la información que se tiene de los medicamentos y que los papás tienen es muy escasa.
Entonces, nosotros lo que hemos querido hacer es poder difundir un poco más de información respecto a que los medicamentos para déficit de atención son seguros, ¿no? Se tienen que dar por un neuropediatra que esté especializado en el tema, pero son muy seguros incluso en el manejo a largo plazo. Significa que hay estudios científicos donde los niños han recibido medicamentos a lo largo de muchos años y no se ha comprobado que causen daño en algún órgano de su cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el estómago, etcétera, y que si llegan a causar algunos efectos adversos o algunos problemitas, nosotros seremos los indicados en supervisarlos y decirles cuáles son, pero la realidad es que son problemas que la mayoría de las veces se pueden controlar perfectamente bien y sin problema. ¿Alguna otra cosa? No, y algo muy interesante es, porque la pregunta siempre surge en los padres de, ¿cómo sé que esto no es un problema de crianza? Y es un problema biológico. Y nosotros lo que le decimos siempre son tres cosas importantes. La primera es que el síntoma no es exclusivo del trastorno por déficit de atención. Así como la fiebre no es exclusiva del dolor de garganta, la inatención puede tener muchos orígenes. Ahora, en el problema, para mí es muy importante, porque los que usamos lentes, los lentes no necesariamente me generan ser más inteligente o menos inteligente, pero sí ayudan en ciertas situaciones, porque mi problema de refracción evita que pueda establecer bien algunos procesos. Y esto se da en cosas diferentes de la escuela. Entonces, el problema atencional no solo es un problema que en la escuela no puede hacer bien las cosas, no le ponga atención a la maestra, sino la mamá dice, doctor, lo llevo a nadar y siempre está papaloteando para todos lados, ¿no? Entonces sale tarde, ¿no? O va con sus amigos y pues él siempre contesta lo que ni es, ¿no? Se están hablando, es como si ahorita de repente dijera, oye, Clemen, ¿y cómo es que el Cruz Azul quedó campeón, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda con el dog, no? Aparte de lo milagroso. De lo milagroso, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, y se les olvidan incluso cosas que les gustan. Sí es difícil porque el inatento a veces puede generar un proceso que se llama de hiperfocus. Entonces los papás dicen, bueno, doctor, es que se queda 4 horas haciendo una actividad, sí, pero el problema es que hizo muy bien esa actividad, pero se le olvidó hacer las otras 4 que tenía que hacer. Entonces, el problema atencional es un proceso no solo de cómo pongo atención, sino la respuesta. Entonces, eso es lo que evaluamos nosotros. Y para nosotros es muy importante decir, es muy diferente si este problema de atención o de hiperactividad o de impulsividad, tengo que detectar si es un problema de crianza o es un problema biológico. Y sobre eso establecer los procesos terapéuticos. Por ejemplo, si un niño está irritable, pues, o es muy hiperactivo, está muy impulsivo, a lo mejor puede ser porque sus padres se están separando, no necesariamente porque tenga un problema biológico. Entonces, la evaluación tiene que ser una evaluación muy integral, donde evaluamos todos los aspectos del niño. De repente, por ejemplo, nos ha tocado niños que dicen que tienen trastorno por déficit de atención y el problema que tiene es un problema ventilatorio, de sueño, tiene una cabeza pequeña. Hay muchas cosas. Ahora, lo importante es cuando yo llego a definir o llegamos a definir que esto sí es un proceso biológico, como el trastorno por déficit de atención, es muy importante porque entonces sé que las estrategias, como bien decía el maestro Juan Carlos, que voy a aplicar, van dirigidas a esto. No toda la gente usa lentes. Usa lentes la gente que tiene problemas de refracción. Si le pongo lentes a una gente que no tiene un problema de miopía, pues no le va a servir, ¿sí? Y así nos pasa a veces. Claro. Pero si tienes un problema de ponen lentes, te cambia la vida, ¿no? Claro. Ya se te gustan las... Claro, porque ya puedes ver. Por eso es muy importante acudir con un especialista, con un neuropediatra que pueda hacer el diagnóstico, revisar todos los aspectos que pueden influir en las actitudes, en cómo está avanzando el niño en este nivel neurológico para poder decidir si necesita
qué tipo de tratamiento, si necesita estos medicamentos que, como bien decía el doctor García Beristain, están estigmatizados, pero el neuropediatra sabe cuánta dosis se puede dar, cuánto tiempo lo puede tomar, si ese medicamento puede monitorear, si el medicamento no está haciendo bien, si lo tiene que cambiar. Entonces es muy importante acudir con un especialista y estos medicamentos sí no se pueden autorrecetar, tiene que ser a través de un médico que los indique. De hecho, gran parte de los medicamentos para déficit de atención ni siquiera se pueden comprar de libre manera en las farmacias, que tienen que tener una indicación precisa por una receta de un médico especialista, ¿no? Y evidentemente, como tú también lo dijiste, nosotros en pediatría, sobre todo, con los niños donde pues, son más pequeños, escolares, de 6 añitos de edad, 7, pues vamos vigilando la situación en cuanto al peso. En cuanto al peso es que se calculan también los medicamentos, las dosis que le vamos dando, pero también vamos vigilando pues cómo está comiendo, cómo está creciendo, cómo vamos avanzando. Hay que tener buena comunicación también con las maestras, en los diferentes ambientes donde los niños se desenvuelven. Como decía el doctor, y ponía un ejemplo muy claro, necesariamente estos fenómenos se replican no solamente en la escuela, sino también en las actividades que el niño hace fuera de la escuela, en la casa, en la natación, en el taekwondo, en lo que hace día a día. En el caso de los jóvenes, ¿no? En la universidad, si trabajan, ¿no? Porque estudian y trabajan muchos, entonces se reflejan las dos situaciones, en el trabajo, en la escuela. Entonces tenemos que ver todos los ambientes donde se está desenvolviendo cada uno de los pacientes para ir tomando las decisiones respecto a las intervenciones que tenemos que ir haciendo. Claro, y es muy importante ir con el médico especialista, sobre todo para que podamos resolver ese problema cuando son pequeños y no llevarlo hasta la edad adulta. Sí, y hay dos aspectos muy interesantes que ojalá todos los papás, si de repente están dudando, recuerden que el trastorno por déficit de atención es un proceso del. Por lo tanto, es muy común que los niños tengan otras dificultades dentro del neurodesarrollo. Por ejemplo, problemas motrices, son torpes motrizmente, fino o grueso. Pueden tener problemas sensoriales, problemas de que les molestan los sonidos, que algunas luces, que son muy específicos para la alimentación. Puede haber más problemas en la regulación del sueño. Pueden tener más problemas para controlar esfínteres, pueden tener más problemas en el desarrollo del lenguaje. Entonces, si ustedes ven que el niño ha tenido una serie de dificultades en ir adquiriendo algunas habilidades, y además de eso es inatento, es muy probable que esto sí sea un problema del neurodesarrollo. Y siempre le hemos platicado, bueno, ¿y qué pasa si no lo atienden? Porque el papá siempre te dice, ¿no? Pues yo así era, así era, y ahora. Claro. ¿No? Ya me casé 5 veces, ¿no? Y tengo 8 trabajos, pero pues ahí la llevo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero si no lo trato, su hijo, y lo que vemos mucho en nosotros en la consulta, ¿no? Es, los niños se empiezan a sentir mal, empiezan a expresar, hay un fenómeno de autoestima importante, ¿no? Porque no es un problema de inteligencia. El niño sí sabe lo que está pasando, sabe que no puede y se frustra grandemente. Empiezan a aparecer manifestaciones de ansiedad, que a veces no es el niño que dice me siento ansioso, sino se hacen pipí en la noche, no duermen bien, están irritables, les duele la cabeza, y ese es el síntoma que está diciendo no me puedo adaptar. Y ojo, es muy importante porque está diciéndonos algo. Claro, y después le va a costar más trabajo. Tenemos algunos mensajes. Aguilar dice, ya estoy aquí, mamá de Carola, saludos. Stephanie Bau pregunta, ¿el trastorno por déficit de atención e hiperactividad va relacionado con el autismo? Qué interesante pregunta, muy buena pregunta. Los pacientes con trastorno del espectro autista tienen posibilidades de presentar déficit de atención y hay una relación aproximada entre el 60 y 70%, nada despreciable, es muy alto. De hecho, en los pacientes con TEA o trastorno del espectro autista, por lo regular se tiene que extender el protocolo de estudio para ver si no está sufriendo también de algunos procesos relacionados con trastorno por déficit de atención.
Y también Por hay eso, una pauta muy interesante que se han desarrollado un término que se conoce como síntomas comunales. Esto es que son comunes tanto en el trastorno por déficit de atención como en el espectro autista. Y tengo que definir el diagnóstico principal. Entonces, tengo que definir, y puede ser que un niño con trastorno por déficit de atención de repente tenga una poca desorganización de manos y haga ciertas estereotipas. ¿Es autismo? No. Es un síntoma dentro del TDA comórbido, común, con un TEA, pero no tiene TEA, tiene un TDA. De repente puede ser muy callado. A veces tienen rigidez de pensamiento algunos niños. Son poco flexibles, entonces no se ríen de las bromas, ¿no? Por ejemplo. No nos pasa. Y por otro lado, puedo tener niños con trastorno del espectro autista súper hiperactivos, súper inatentos. Dicen, oye, es que a mi hijo con espectro autista le dieron un medicamento para el TDA. Sí, porque ese medicamento en ese caso no es para el espectro autista, sino para el problema de atención de compañía. claro Ahí, que eso le va a ayudar. Perdón, en un paréntesis rapidísimo, lo que decía el doctor es muy cierto. De repente no solamente es el niño que tiene déficit de atención, a veces las mamás llegan ya y prácticamente con el diagnóstico hecho te lo ponen en el escritorio porque ya tienen los problemas en la escuela, ya tienen los problemas en los diferentes escenarios donde el niño se desenvuelve. Entonces tú nada más lo integras rápido. Ah, pues sí, ¿sabes qué? Tiene los criterios de hiperactividad, de impulsividad, de inatención, es un déficit de atención. No te lo ves. Sí, no, ya no te lo ves. Pero más allá de eso, Clemen, fíjate la importancia de poder tener una historia clínica completa, porque fíjate que gran parte de los pacientes con déficit de atención no solamente tienen el déficit de atención, sino sufren de diferentes comorbilidades. Las principales asociadas con fenómenos de ansiedad, ¿no? Eso es muy importante. Problemas de sueño, como decía el doctor Barragán, epilepsia en algunos otros grupos de pacientes, y algunos lectoescritura, problemas conductuales, ¿no? Pacientes que pudieran ser negativistas desafiantes, ¿no? Esos niños que a todo dicen que no y a todo preguntan por qué y es un desafío de, a ver, casi oblígame a hacerlo. O pacientes con algo que se llama trastorno explosivo intermitente, que son pacientes que de repente de nada, de una cosita chiquitita, explotan y revientan y eso se vuelve en un escenario de guerra cuando le niegan las cosas a un niño. Entonces, estos fenómenos de baja tolerancia a la frustración, de trastorno se pueden desarrollar. Tú no lo viste, pero ¿te acuerdas del GTI que decían de 0 a 100 en 10 segundos, no? Así son como un GTI, se prenden y adiós, ¿no? Sí, sí, y sucede luego mucho en los niños. Aquí hay muchos saludos para ustedes, doctores. Bombón Ibet dice saludos, doctora Cari Pacheco, Carla Mendoza, Nenita Velasco, Nicte Movaldez, Pepe Proa, Materiales Apián, todos les mandan muchos saludos. Estamos hablando acerca del trastorno por déficit de atención con el doctor Eduardo Barragán desde el lado izquierdo y el doctor Juan Carlos García Beristain del lado derecho para que puedan saber quiénes son. Ellos son neuropediatras, creadores de cerebros en desarrollo. ¿Quiénes sufren más del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Los niños o las niñas? Hay una relación un poco mayor hacia los niños, pero la realidad es que en los últimos tiempos, Clemen, te puedo decir que, híjole, se va compensando un poquito, ¿no? Aunque sigue siendo un fenómeno que donde los niños lo presentan un poquito más, sobre todo los fenómenos hiperactivos. Fíjate que las niñas no se quedan nada atrás, y sobre todo con los fenómenos de inatención. Las niñas tienden a ser más inatentas a veces y los niños tendemos a ser un poquito más hiperactivos, latosos, ¿no? Que queremos estar haciendo cosas. Pero a final de cuentas, a veces nosotros decimos, fíjate la dificultad que a veces tienes en el diagnóstico de un niño que solamente es inatento. ¿Por qué? Porque por lo regular el niño inatento no se está parando en el salón de clases, no está interrumpiendo a los demás, no está platicando con la niña de al lado. Simplemente está sentado, ¿no? Está viendo el pizarrón, ya sea niño o niña, pero en el caso, como te decía, las niñas tienden a ser más inatentas, está viendo el pizarrón, pero no está poniendo atención, está pensando en otras cosas o está volteando a ver otras cosas. No, eso sí, no se para, no interrumpe, no habla. Pero acá... Atención. Claro, y se refleja mucho en el rendimiento y en las calificaciones. Y de repente te habla, y de repente viene, y nomás que no sé qué pasa, no tiene ningún problema de conducta, ella en el salón se porta bien, habla con las maestras, dice, todo está bien, pero no le va bien en las calificaciones, resulta que es muy distraída.
Entonces, los que primero reciben atención probablemente y que son los que más frecuentemente acuden a consulta son los niños que pues se meten en muchos problemas, son hiperactivos, interrumpen en el salón, se salen del salón y interrumpieron la clase, están hablando con el niño de al lado, hablan demasiado como nosotros, hablan muchísimo, muchísimo. Entonces, eso de alguna manera sí obliga a que la maestra diga, ¿sabe qué, señora? Creo que vale la pena que lo puedan llevar. Ajá. Dice, doctores, ¿a dónde puedo ir a una consulta con ustedes? Tengo una niña de 7 años. Te damos los teléfonos, Clemen. Es Sí. 5662-8282 y 5663-1096. Ahí Okay. O pueden escribir ahí en Cerebros en Desarrollo, están en Facebook, ahí también los doctores siempre están súper pendientes, dicen, son buenísimos en el tema, dicen, el doctor de lentes está guapo, todo eso nos están escribiendo. Los dos. Eso estuvo buena. ¿Cuáles pueden ser las limitaciones de un niño que sufre trastorno un niño o niña que sufre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Me puedes repetir la pregunta? No te... ¿Cuáles son las limitaciones que pueden llegar a tener los niños, niñas que sufren este trastorno? Tratados ninguna. Ok, eso es muy importante. Exactamente el tratamiento, lo que trata de evitar es que un niño con todo el potencial que tiene, logre su máximo potencial. Si mis padres, por miedo a que me cayera con los anteojos, no me lo hubieran puesto, pensando que me lo iba a clavar en el ojo y se me iba a salir, nunca me hubieran puesto lentes, seguramente no hubiera acabado de desarrollar el potencial que tengo. Entonces, el evitar que un niño pueda tener un tratamiento por miedo y desconocimiento, sí puede tener un impacto importante en la limitación. El hecho de que me llegue, a veces nos llegan niños, ¿no? O adolescentes y me digan, doctor, es que yo soy muy tonto, porque no puedo. Pues no, compadre. Tienes un problema de atención. ¿Qué esos son los inatentos? El hiperactivo impulsivo nunca va a reconocer que tiene un problema, ¿no? No le da ni tiempo. ¿Por qué lo traen? Porque es muy agresivo. ¡No es cierto! ¿Por qué estás diciendo eso de mí? Nunca lo aceptan. Así son. Pero cometen muchos errores de juicio social, por ejemplo. El impulsivo, que hay que entender bien, por ejemplo, la impulsividad no es un tema de agresión. La impulsividad es que yo tomo malas decisiones. Nunca sé decir que no. Por ejemplo, un adulto con TDA impulsivo que le dice, doctor, ¿tiene usted una entrevista con Clemen el martes a las 7? Sí. Oiga, y luego, oiga, ¿y me puede ver a las 6:45? Sí. Y me da una cita a 7:15, sí. Oye, ¿me puedes hablar sin mujer? Sí. Y de repente, nunca sé decir que no, de repente digo, en la madre, ya se me juntó todo. Entonces, el adulto con TDA le pasa mucho. Se vuelve workahólico porque todo el tiempo trae el trabajo retrasado, nunca lo termina, y genera un fenómeno de procrastinación que es, al rato lo hago. Yo siempre les digo que hoy tengo que preparar la entrevista con Clemen, no llego a la oficina en la mañana, bueno, me voy a echar un cafecito, ¿no? Prendo la computadora, voy a jugar mi jueguito un ratito, ya me habló mi cuate, voy al baño, a ver a Juan Carlos y platicamos del fútbol, y de repente digo, madre, son las 5 de la tarde, ¿cómo he tenido de trabajo que no me haga? No se organiza. Que eso pasa en los niños, ¿no? 2, es que tienen más riesgo, y esto es bien importante, el impulsivo tiene más riesgo, como no sabe decir que no, tiene más riesgo de adherirse en la adolescencia a un tema de alcohol, de sustancias, abuso de sustancias y de tabaco, de relaciones sexuales, embarazos no planeados, porque siempre va reactivo, muy reactivo. Y no sabe decir que no. Y no sabe decir que no. No sé decir que no, ¿no? Entonces, pues, le dijo Lupita, luego le dijo Teresita, y pues sí. El problema es que, ¿no? El problema es que no sabe decir que no. Y eso lo digo porque los papás les da mucho miedo a veces que el medicamento vaya a provocar que desarrollen esto. Y hay que saber que la historia natural del TDA hiperactivo impulsivo los va a llevar a, y que el tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico, los
puede ayudar a saberse modular y por lo menos regularse un poco más, ¿no? Claro. Aquí tenemos más preguntas. ¿Cuál es el mejor tipo de escuela para los niños con trastorno por déficit de atención, ya que desafortunadamente las escuelas no son inclusivas? Depende, bueno, aquí la respuesta sería la misma. Es un niño que está diagnosticado, no está diagnosticado, tiene la sospecha de que lo tiene, porque ahí evidentemente una escuela regular pues va a ser un martirio para los niños. Y otra de las cosas que, respondiendo un poquito a la pregunta anterior, Clemen, de las cosas que suben los niños no tratados es de una estigmatización terrible. Es decir, ya lo reconocen como el niño latoso, el niño que no pone atención, el niño que se mete en problemas, el niño que molesta a los demás. Y no solamente es por parte de la escuela, sino por parte de los papás del resto de los niños, porque dicen, ¿sabes qué? No te juntes con fulanito, con Jorgito, porque Jorgito te distrae. Jorgito no es una buena influencia porque anda metido en muchos problemas. Jorgito. Y entonces, no, le va a la casa y le dice la lotería, no, el garrón, ya rompió el plato. Exacto. Ya le pegó. Pero la realidad es que un niño con trastorno por déficit de atención que esté bien tratado, con un adecuado seguimiento, tiene que integrarse a un proceso de educación regular, ¿sí? A veces sí necesitamos, y hay maestras que son muy comprometidas, están capacitadas en los temas de fenómenos del neurodesarrollo, como lo es que nos echan la mano en un marcaje un poquito más personal en el sentido de viendo, bueno, que cumpla sus tareas, que lo haga con tiempos, que sean un poquito más exigentes en el fenómeno que anoten las cosas, que las recuerden, sin llegar al punto donde sean sus pilmamas, pues, que lo vayan siguiendo en todo momento. Pero el objetivo es integrar al niño, a final de cuentas, en una educación totalmente regular. A veces las recomendaciones que hacemos es que si existen posibilidades de que es una educación regular con grupos reducidos, ¿no? Donde no haya muchísimos niños, eso podría ser una buena opción. Y la otra es también muchas estrategias que te solicitan las maestras y que ellas también van desarrollando en el sentido de a lo mejor sentarlo un poquito de adelante, alejado de las ventanas. Si ya tienes identificado que el niño pudiera tener estos fenómenos, a lo mejor lo sientas separado de otros niños que también pudieran tenerlos. Si no, imagínate, ¿no? Sumas otros chaparritos que podrían desintegrarte la armonía en el salón de clases. Pero el principal objetivo es integrarlo en la educación regular. Y de ahí, pues, la verdad es que no estamos peleados con ningún proceso educativo, diferentes tipos de escuelas, pero la verdad es donde se sienta mucho más cómodo el niño y donde el proceso de aprendizaje se esté llevando de una manera adecuada y... Lo único que hay que tener cuidado, porque mucha gente recomienda los métodos Montessori, pero hay que reconocer que es factible que en colegios más laxos o con sistemas diferentes no se evidencie el problema, pero no le ayuda a resolverlo. Entonces, por eso es tan importante, o sea, al final, Juan Carlos dijo perfecto, un niño tratado te puede quedar en cualquier lado. Entonces, lo que no tengo que ir haciendo es ir buscando dónde me lo aceptan y no genera bronca y ya, sino que se integren en este proceso. Y que el niño se sienta contento. Noemí Forever dice, ¿a partir de qué edad suele aplicarse tratamiento farmacológico a un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿A un niño de 7 años es posible que le den medicación y que esto le provoque convulsiones en el cerebro? Bueno, el tratamiento se puede empezar a partir de los 4 años de edad y no, el tratamiento no provoca crisis epilépticas, pero hay algunos tipos de epilepsia que sí pueden generar inatención. Entonces, si el médico que lo ve no reconoce la epilepsia, le dice que tiene TDA, pero tiene epilepsia, le da tratamiento, el niño va a convulsionar porque el tratamiento no lo cubre. Pero no provoca... Sí, pero no que los medicamentos causen epilepsia. Y fíjate otra cosa, Clemen, ahí, ahorita que tocó el tema, no es nada raro que de repente te lleguen a la consulta niños que son enviados por déficit de atención y que te los mandan a la maestra y dices, es que él se distrae muy frecuentemente, ¿no? Está muy distraído, ya como que ni siquiera me contesta, está ausente. Ojo con eso. Muchas veces nosotros recibimos niños que vienen por ese diagnóstico de que se encuentran dispersos o distraídos en el salón y cuando los evaluamos en el consultorio resulta que pueden tener unas crisis epilépticas muy frecuentes en la infancia que se llaman crisis de ausencia y que por su patrón benigno en el sentido de que se recuperan muy rápido los niños, pueden quedarse ausentes por un momento, viendo en un punto fijo, desconectados por algunos segundos y después vuelven a reconectarse de manera adecuada y vuelven a hacer lo que estaban haciendo.
Entonces, de ahí la importancia de tener una valoración neurológica importante con una exploración física adecuada, porque a veces resulta que no era déficit de atención y que era un fenómeno de crisis de ausencia que no tiene que ver nada el tratamiento de una cosa con la otra. Entonces, es un poquito para estar al pendiente, porque no todo es inatención, ni tampoco todo es epilepsia, pero bajo un seguimiento y una valoración adecuada, podemos llegar a un muy buen término, a un buen punto y un diagnóstico preciso. Por eso es muy importante acudir al especialista, a un neuropediatra, para que pueda hacer un diagnóstico y saber efectivamente qué es lo que tiene el niño o niña para poder tratarlo de manera adecuada. También pregunta Noemí Forever, ¿qué tratamientos suelen ser más efectivos para niños o adolescentes con trastorno por déficit de atención? Bueno, en cuanto a tratamientos farmacológicos, hay varias opciones de tratamientos farmacológicos, depende de muchas cosas. Nosotros tomamos en cuenta la edad del niño, el tipo, acuérdense que decíamos que aunque es trastorno por déficit de atención, existen diferentes presentaciones, tomamos en cuenta las presentaciones, tomamos en cuenta las actividades que el niño realiza durante el día, si va a la escuela nada más, o si va a la escuela y después regresa y va a alguna actividad por la tarde, como alguna actividad deportiva, o va a un curso de regularización. Ahorita nos pasa mucho, por ejemplo, con los niños que están saliendo de secundaria, entonces en la mañana van a la escuela, en la tarde están tomando vía Zoom, como ahorita, cursos para hacer el examen para la preparatoria. Entonces depende mucho de diversos factores, pero existe la posibilidad farmacológica para diferentes grupos de edad y siempre hay una opción. Siempre hay una opción, solamente es tener una buena valoración con cada uno de los niños. Y por favor, lo que decía el doctor hace un momento, la evaluación es individual. No todos los niños van a tomar el mismo medicamento como si fuera receta de cocina. No todos los niños toman el mismo medicamento. Algunos toman uno, algunos toman dos, algunos requieren de otras situaciones dependiendo de todo el fenómeno como los está rodeando. Claro, eso es muy importante. Sepan que el tratamiento se conoce como tratamiento multimodal. Dentro del tratamiento multimodal es porque existen diferentes modalidades de tratamiento que van desde ciertos tipos de terapia, algunas terapias alternativas o tratamientos farmacológicos. En esto que decía Juan Carlos, importantísimo, de la individualización del diagnóstico y de las comorbilidades y de los problemas. No es lo mismo ver un niño con TDA inatento obeso que un niño con TDA inatento flaco, o uno con problema de sueño y otro sin problema de sueño. Entonces, lo que se trata es de ofrecer, ¿no? Los papás a veces, ¿sabes yo qué siento? Que esa es mi perspectiva. Cuando van a verte es, no quiero saber qué tiene TDA porque no quiero que le den Ritalin, no quiero que le den medicamento. Yo siempre digo, mire, es muy importante que usted sepa que el problema que tiene su hijo no es porque la mamá no está en la casa porque papá llega tarde, que es un problema biológico. Y que esto no es un problema de madurez, no se va a quitar de la nada por manera de, así como el nacimiento espontáneo. Es un problema que hay que trabajar. Si usted, después de conocer los medicamentos, no quiere dárselos, está bien, porque el tratamiento es en conjunción entre el médico, las terapeutas y los padres. Y tomamos las mejores decisiones. ¿Se puede establecer un tratamiento nada más cognitivo-conductual? Sí. ¿Se puede establecer un tratamiento farmacológico? Sí. Y eso, platicándolo con su médico, creo que es la mejor manera de poderlo establecer. A veces, y me imagino que muchas mamás van a decir, no, es que a mi hijo le va mejor con Concerta, a mi hijo le va mejor con Vivance, a mi hijo le va mejor con Ritalin, a mi hijo le va mejor con Tradea, le va mejor con Estrotera, con Macen. Es que cada uno puede ser diferente. Totalmente. Preguntan, ¿recomiendan el CBD para niños pequeños? El CBD directamente para déficit de atención, no. Tiene indicaciones muy precisas, aprobadas por FDA en Estados Unidos, para algunos tipos de epilepsia, pero realmente directo para el déficit de atención no hay una indicación. No, y no porque sea CBD y sea natural, pues dáselo a ver si pega. No. Por favor, no lo hagan, no lo automediquen. Aquí tenemos un experto de CBD, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que es Juan Carlos.
Y la verdad es que es la gente que yo creo que está llevando más proyectos y que sabe más de esto. Y evidentemente, no. Háganle caso a Juan Carlos. Muy importante. Dice, ¿podrían dar las redes sociales de Cerebros en Desarrollo para conocer más de sus temas, por favor? ¿Qué hay en Cerebros en Desarrollo? ¿Qué encontramos ahí? Mira, Cerebros en Desarrollo, así Cerebros en Desarrollo lo pueden encontrar en todos lados. Facebook, Instagram, en YouTube, lo pueden encontrar también. Tenemos podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en donde quieran. Cerebros en Desarrollo, pues es la comunidad, actualmente la comunidad probablemente latinoamericana más grande que hay. Somos más de 30,000 seguidores en Facebook y otros por Instagram y las demás plataformas, donde nosotros estamos procurando informar a los papás, llevar información verídica, confiable, de calidad, pero accesible en el lenguaje papá, que de repente cuesta mucho trabajo para los médicos el poderlo hacer. Estamos desarrollando muchas cosas, Clemen, cápsulas, entrevistas, estamos desarrollando dinámicas con los papás, estamos desarrollando entrevistas con especialistas no solamente de México, sino de toda América Latina. Tenemos entrevistas, por ejemplo, mañana, que es miércoles, es Día Mundial del Cerebro, fíjate, Clemen, muy ad hoc tu entrevista el día de hoy, porque mañana es un día importante para nosotros. En la noche tenemos una entrevista con muchos especialistas de Latinoamérica hablando de las cosas más novedosas respecto al conocimiento del cerebro, por ejemplo. Y todos los martes, a las 10 de la mañana, tenemos lo que le decimos NeuroLive, que es un live por Facebook, donde transmitimos prácticamente pues una clase para papás de diferentes temas, desde farmacología, como los fármacos antiepilépticos, trastorno por déficit de atención, desarrollo, neurodesarrollo, parálisis cerebral y muchos temas que nos van pidiendo a través de las redes sociales. Nos encuentran así como Cerebros en Desarrollo en... Es más, también te puedo decir que hemos tenido la fortuna, por ejemplo, de que varios de nuestros terapeutas nos han dado cápsulas. Para muchos de los papás que no han podido llevar a sus hijos a terapia, se pueden meter y bajar las cápsulas de forma gratuita. Estamos dando también información sobre cómo funcionan o para qué sirven algunas cosas, la resonancia, rayos X, el martillo de reflejos. Entonces, hemos tratado de cubrir varias cosas. Vamos a empezar de manera interesante también ya, ¿no?, abordar temas, por un lado, para las comunidades indígenas, ¿no?, de México y Latinoamérica, vamos a generar información en diferentes dialectos. Y también tenemos por ahí algunas cápsulas que vamos a empezar a desarrollar con lenguaje en señas para sordomudos, ¿no?, que también creemos que es qué maravilla. Estamos tratando de, hablando de todas las nuevas situaciones farmacológicas, terapéuticas, y pues yo espero que les guste lo que estamos haciendo. Estamos muy abiertos, ¿no?, para cuando necesitamos hacer cosas, ¿no? Sí, ahorita, y aparte, Clemen, que como tú has sido una herramienta súper útil en esta parte del confinamiento, ¿no?, que ahorita vamos saliendo poco a poco, pero la verdad es que las redes para nosotros fue algo muy significativo el poder estar diseñando más y más contenido, y que sobre todo los papás estando en casa vimos que estaban muy interesados en él. Entonces fue para nosotros muy gratificante el poder desarrollar este contenido en este tiempo y ver que les llama mucho la atención, y evidentemente todo destinado al cuidado y al desarrollo de los cerebros precisamente de esos niños. Por eso se llama así todo el proyecto de Cerebros en Desarrollo. Y que hay mucha gente atrás del proyecto también, que les queremos mandar muchos saludos a Yunue Vivanco, que ha sido un apoyo fundamental para Cerebros en Desarrollo, a Javier, que nos apoya, a Javier Escamilla, que nos apoya mucho en la parte de podcast, a Jesús, que nos apoya mucho en la página de internet, etcétera. Entonces, ha sido un trabajo multidisciplinario, y fíjate, ¿sabes? Multidisciplinario, ahora sí que claro, sí, se unen muchos esfuerzos. Y las mamás, Clemen, muchísimas gracias a todas las mamás de todos nuestros pacientes, porque pues realmente sin ellas no hubiera sido posible el poder difundir la información. Siempre están al tanto, siempre nos están proponiendo cosas nuevas, siempre nos están siguiendo en las diferentes
participaciones que tenemos, etcétera. Entonces, queremos agradecer a todos nuestros pacientes, a las mamás de nuestros pacientes, a los papás de nuestros pacientes y a todos nuestros colegas que han hecho esta comunidad pues la más importante en Latinoamérica hablando de temas de neurología pediátrica. Bueno, pues yo les agradezco que sean tan accesibles para compartir la información, porque a veces nos cuesta trabajo a las personas, me imagino a los papás, acercarse a los médicos porque pensamos que quizá no vamos a entender lo que nos van a explicar. Y la verdad, platicar con ustedes siempre es un deleite porque son muy accesibles, explican muy fácil. Sé que tienen ahorita una conferencia, pero tenemos 2 preguntas. ¿Nos da tiempo? No, todas ya tenemos experiencia de neurofeedback como parte del manejo de trastorno por déficit de atención. Fíjate que es muy interesante dentro de los tratamientos multidisciplinarios, lo que digo, los tratamientos, decíamos que hay algunos tratamientos alternativos. Y dentro de los 2 tratamientos alternativos que se ha observado que pueden tener cierto impacto sobre el tratamiento o la suplementación de ácidos grasos omega 3 a dosis elevada, y el otro es neurofeedback. Sobre todo para mejorar de repente algunas comorbilidades como ansiedad o ciertos procesos de automodulación en el impulso. Básicamente en eso se puede establecer. Sí, que traían estos fenómenos donde hablamos de intervenciones que no son farmacológicas, ¿no? Entonces, 2 maneras de tratarlo, con medicamentos o sin medicamentos. Sin embargo, el amalgamar a veces ambos sí te lleva a una buena posibilidad de éxito, y eso está bien descrito, donde el hecho de mezclar tanto fenómenos o terapias que no sean farmacológicas con farmacológicas puede llegar incluso a tasas de éxito por arriba del 70% de pacientes con déficit de atención, donde los vemos avanzar bastante bien. Entonces, siempre es importante tener a la mano lo que te comentábamos, ¿no? Terapeutas de lenguaje, terapeutas en el área cognitivo-conductual, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que claro, y todos somos diferentes y a cada uno nos va a hacer bien algo distinto. ¿Hay lugares que recomiendan para terapias del lenguaje, neurodesarrollo y trastorno por déficit de atención? Pues pueden comunicarse a los mismos teléfonos, Clemen, que dimos, el 56628282 y 56631096. Nosotros estamos conformados, liderados aquí por el maestro Barragán, que tiene muchos años de experiencia en estos fenómenos de neurodesarrollo y que tenemos a bien y obviamente agradecidos de la oportunidad de formar parte del equipo, pero tenemos un equipo precisamente multidisciplinario destinado en el manejo de fenómenos de neurodesarrollo en el área de electroencefalografía, epilepsia, terapia de lenguaje, terapia de rehabilitación física, coordinación, ¿no? Que tú sabes que de repente hay niños, como decía el doctor, que podían tener algunos rasgos de torpeza motora, ¿no? De repente pacientes que pudieran tener esta torpeza motriz y que es necesario afinar esos detalles, entre muchas otras cosas, diagnósticos de déficit de atención a través de herramientas virtuales también, o sea, hay varias situaciones que vamos aplicando acá, que pudieran ser necesarias para la intervención, y dentro de eso, evidentemente, la terapia del lenguaje, entre muchas otras situaciones. No, y como bien decía Juan Carlos, ¿no? Que le agradezco mucho que hemos crecido juntamente, pero también, afortunadamente, en la Ciudad de México y en los estados de la República, tenemos muchos de los egresados del Departamento de Neuro, entonces conocemos gente y tenemos hecho una red interesante, entonces siempre tratamos de buscarle a las personas que pueda ser un lugar cercano a donde viven para que puedan acudir. Y hay gente de muy buen nivel en todos lados. Entonces estamos en la mejor disposición de, si nos escriben, podemos orientarlos para que sepan a dónde podrían acudir y tener una de alta calidad, ¿no? Con gente muy honesta y muy responsable. Muchas gracias por esta conversación. Yo quisiera aprovechar porque no me quisiera ir, y siempre trato de decir eso. Cuando hablamos de trastorno por déficit de atención, lo más importante es que los papás se queden con la idea de que el tratamiento farmacológico no es de por vida, no es para siempre, no les va a generar adicción a sus hijos, no le va a quemar el cerebro, no lo va a dejar sensible para largo plazo. La mayoría de los tratamientos no se metabolizan ni en hígado ni en riñón.
riñón ni en sangre, por lo tanto no van a afectar órganos dianos, son muy importantes. Y que por lo menos, si tienen mucho miedo, den la oportunidad de hablar con un especialista. Y si su hijo puede utilizar un tratamiento, que le den la oportunidad a veces de 6 a 8 semanas de ver los cambios. Ofrecerle a un niño que tiene un problema biológico 6 a 8 semanas de tratamiento y ver los cambios que tiene, la realidad es que puede haber un cambio abismal en cómo puede estar funcionando un chico. Negar esta situación por miedo, por desconocimiento, me parece que es un fenómeno que va totalmente en contra de natura de lo que los papás están haciendo. Que no se sientan obligados, pero que sí tengan este acercamiento con su médico, que lo puedan platicar, ver los beneficios. Que hay todo, como decía Juan Carlos, hay estudios, el trastorno por déficit de atención tiene más de 50 años en esto. Digo, incluso descripciones del doctor Clemens desde el 56. Y hay seguimientos de tratamiento por más de 30 años. O sea, hay todo, yo creo que de los trastornos más escritos en el mundo es trastorno por déficit de atención. Y de lo que más escrito sobre los tratamientos, hay un gran acúmulo de evidencia científica de eso. Y que eso les dé la seguridad a los papás, ¿no? A veces el papá te dice, no, pero es que yo siento que ya entré y ya tenía la receta de Ritalin para mí, que se la voy a dar, ¿no? Evítense la estigmatización. Entre los chavos también, porque me ha tocado últimamente algún chavo, no, que el medicamento te deja hyper y luego no te puedes echar tus cubas y no vas a poder ser el mismo. Platíquenlo con su médico. Hay bastantes opciones terapéuticas. Y la verdad es que a mí los lentes me cambiaron la vida. Un paciente con tratamiento le puede cambiar la vida. Que no lo hagan por miedo. Que lo hagan si la decisión es, bueno, ya entendí, pero de todas maneras considero que puedo buscar otras opciones terapéuticas. Perfecto. Pero por lo menos date la oportunidad de a tu hijo. Muchas veces tenemos niños que dicen, yo sí quiero el tratamiento, deme chance, ¿no? Me siento mal, es que no puedo. Denle la oportunidad a sus hijos. 2, y la otra cosa muy importante es, al ser un proceso neurobiológico, y mañana vamos a hablar de eso, tenemos la suficiente evidencia biológica a través de resonancias magnéticas funcionales, que el medicamento no es para que se esté quieto y deje de dar lata y todos estén felices, sino que las neuronas, al igual que un árbol, si yo las abono a tiempo, se van a crecer de una forma mucho más frondosa y generar mejores interconexiones que a lo largo de la vida van a favorecer una mejor compensación. El trastorno por déficit de atención no se cura, pero sí se compensa. Y si yo puedo favorecer que esta compensación se dé en un fenómeno lo mejor posible para el desarrollo total de mi hijo, yo creo que vale la pena. Y estamos abiertos y nos hagan todas las preguntas que tengan para a través de la página, para que no se queden con ese resquicio. Así es. Y lo pueden checar en YouTube. Clemen, en YouTube, que nos busquen Cerebros en Desarrollo, y gran parte del contenido va dirigido a problemas del neurodesarrollo, incluyendo déficit de atención, autismo, van a encontrar muchísimas fármacos, muchas cosas, y también en Spotify y en Apple para los podcasts, que nos pueden escuchar estando manejando, haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ahí está la información, es cuestión de un clic y que accedan a ella. Muchas gracias, gracias por esta plática tan interesante, de verdad les agradezco mucho toda esta información que nos dieron y dejamos la invitación a los papás que nos están viendo, que nos van a ver ahorita, nos ven en el futuro, de acudir al especialista, darle la oportunidad a los niños de tener una vida mejor. Eso es lo más importante. Cuando tenemos más información podemos tomar una mejor decisión. Gracias al doctor Eduardo Barragán, lado izquierdo, al doctor Juan Carlos García Beristain. Muchas gracias. Yo soy Clementina Rodríguez. Les dejo también mis redes sociales, me encuentran como @clementinarodríguez. Gracias a todos los que se conectaron, que tengan todos una muy feliz noche de martes. Muy buenas noches. Muy bien, hasta luego.